Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional de Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele a cargo de la doctora Melvin Ricalde Castro Prieto, neumóloga de nuestro hospital, con el tema EPOC. Los dejo en la palabra de la doctora. Ahora puede empezar. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para la exposición. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante que a veces pasa por alto, sin embargo, la comorbilidad que conlleva a la larga es muy alta en los pacientes de la tercera edad. Por eso es muy importante hablar sobre esta entidad que es la EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se va a diagnosticar fundamentalmente por una espirometría. Sin embargo, en su concepto tenemos que tener presente que es una enfermedad heterogénea, caracterizada por muchísimos síntomas que presentan los pacientes, principalmente tos, disnea, producción de esputo, exacerbaciones. Son pacientes crónicos de larga data, tosedores crónicos. Estos síntomas se van a asociar a anormalidades de las vías aéreas, generalmente la bronquitis o la bronquiolitis, e incluso anormalidades a nivel alveolar, que es el enfisema, que lo definimos a través de una tomografía, cuyos síntomas además van a ser caracterizados por una obstrucción persistente al flujo aéreo, ¿no? Entonces, el paciente tiene a menudo síntomas recurrentes que, a diferencia del asma, el EPOC no revierte totalmente. En cambio, el asma es una obstrucción, pero que revierte con o sin tratamiento. En cambio, el EPOC es una obstrucción crónica al flujo aéreo y los síntomas son de larga data. Conforme va envejeciendo el paciente, pues van aumentando los síntomas. Nosotros es muy importante que tenemos que entender es que indefectiblemente a partir de los 30 años la función pulmonar va cayendo, va envejeciendo el cuerpo y va cayendo la función pulmonar. En aquellos pacientes que van a ser fumadores pesados, expuestos a biomasa, esa función pulmonar cae aún más. Y esa caída de la función pulmonar, a pesar de que yo dejo de fumar o me alejo de la noxa o estoy en ambientes de gran contaminación ambiental, la caída de la función pulmonar medida con el BEPS-1 es mucho más acelerada, y cuando dejamos la noxa ya no revierte. Entonces, algunos pacientes que dicen, yo ya me fumé solamente cuando he sido joven y hace 20 años no fumo, lamentablemente lo que ya fumó ya ha acelerado esa caída de la función del BEPS-1. Además, recordemos que la EPOC es una enfermedad que no viene sola, es una enfermedad generalmente de la tercera edad. Entonces muchísimos pacientes que están asociados a otras comorbilidades, fundamentalmente la fibrosis pulmonar, el mismo asma, que hace un cuadro de sobreposición con EPOC, son pacientes que tienen falla cardíaca, hipertensión pulmonar, algunos pacientes con fibrilación pulmonar, más patología cardiorrespiratoria concomitante, a veces tienen otras enfermedades como la diabetes. Todo esto les va a llevar a un cuadro psicológico de mayor ansiedad y depresión en estos pacientes, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos que entender que estos pacientes no vienen con una sola comorbilidad, sino son múltiples comorbilidades, y por ahí el abordaje multidisciplinario de estos pacientes. Además, dentro de su etiología, el EPOC va a estar generalmente asociado al humo, directamente asociado a la carga tabáquica. Mientras más tabaco consume el paciente, más riesgo de EPOC tiene. El vapeo, el uso de los cigarrillos electrónicos también tienen el riesgo de hacer EPOC, el uso de cannabis, todo lo que es contaminación ambiental, la polución ambiental. Es así que en grandes ciudades que se hacen screening para ver si pacientes tienen EPOC, hay pacientes que no están expuestos al humo del cigarrillo, sin embargo, que también hacen la EPOC. Eso se define fundamentalmente, probablemente por todos esta la exposición a contaminación ambiental. Algún tipo de EPOC desde muy jóvenes va a ser el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta enzima nos va a ayudar a proteger las proteasas que secretan algunas bacterias en los bronquios, y cuando tenemos el déficit de esta alfa-1 antitripsina hacemos pues
la enfermedad de EPOC desde muy temprana edad. Además, la secuela de tuberculosis muy frecuente en nuestro país también se asocia al EPOC en un patrón espirométrico obstructivo, algunos pacientes con VIH y, bueno, algunos pacientes asmáticos también van a ir al EPOC. Entonces, veamos cómo la EPOC tiene varios factores de riesgo y que a veces no va solo, son enfermedades conjuntas con obstrucción al flujo aéreo crónico en estos pacientes, ¿no? Entonces recordemos que la biomasa tiene muchísimas partículas de alto peso molecular que ingresan a la vía aérea y nos van a producir daño y que no solamente pues va a ser el daño del EPOC, sino también a veces la epito, enfermedad pulmonar intersticial, a veces neumoconiosis, antracosis, en otros pacientes podrán predisponerlo al asma, en otros pacientes al cáncer pulmonar o a la bronquiolitis o solamente a la bronquitis crónica. Entonces es muy importante educar a la población que esté expuesta constantemente a biomasa, que tengamos que tener cocinas mejoradas y menos exposición a a estas sustancias tóxicas al final para el pulmón. Entonces, si nosotros vemos el daño de la exposición al humo o vemos la exposición a una noxa ambiental, dependiendo de qué célula inflamatoria se va a estimular eh, con mayor preferencia, vamos a ver pacientes que van a ir a la fibrosis si estimulamos mucho el factor de crecimiento transformante beta y los fibroblastos, el paciente irá a la fibrosis. Si estimulamos mucho al factor de crecimiento endotelial y mucha producción de mucina, iremos a la producción de moco y pacientes bronquíticos crónicos a la larga. Si estimulamos eh, las macromoléculas, la interleuquina y el factor de necrosis tumoral, las metaloproteinasas también, y podemos producir gran destrucción de la pared alveolar yendo hacia el camino del enfisema y mientras estimulemos otros marcadores inflamatorios yendo pues a otros procesos de inflamación crónica endobronquial. Entonces, veamos cómo cuando nosotros nos exponemos crónicamente a los cigarrillos, sobre todo, vamos a tener una alteración de la calidad del mucus. Entonces, el mucus se va a volver más espeso, va a disminuir su inmunoglobulina A, incluso va a permitir que haya más colonización bacteriana y una translocación bacteriana más rápida, produciendo o predisponiendo al paciente a hacer procesos respiratorios crónicos e hipersecretores de moco a repetición. Entonces nosotros vemos estos pacientes que son tosedores y le decimos la tos del fumador y a veces acompañados de expectoración mucoidea continuamente. Entonces, acá más de lo mismo, vemos que las noxas ambientales, que no solamente es el cigarrillo, sino también los contaminantes, el medio ambiente, asociados a unos factores individuales y dependiendo de la célula inflamatoria que podamos estimular con mayor producción, tenemos estos múltiples daños a nivel de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Dos biotipos importantes en la clínica del EPOC. Vamos a tener aquellos pacientes que son bronquíticos crónicos y se va a definir fundamentalmente por tos y expectoración por más de 3 meses en los 2 últimos años consecutivos. Entonces son pacientes tosedores, tosedores, tosedores que tienen síntomas continuos, generalmente hacen cianosis, obesos, polipirajes, cambios en el hematocrito, son poliglobúlicos. Además, podemos conllevar a hipertensión pulmonar e incluso alcohol pulmonar a la larga. Otro gran grupo de pacientes, el grupo enfisematoso, cuya característica principal va a ser la destrucción de las membranas alveolares, y tenemos pacientes que los denominamos como el soplador rosado, es un paciente generalmente altos, longilíneos, tórax enfisematoso, y cuando le hacemos la tomografía son bolsones de aire que al final no hacen el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la tomografía y vemos el enfisema, también tenemos que plantear qué tipo de enfisema tiene nuestro paciente, ya será un enfisema centrolobulillar, sobre todo en aquellos pacientes que son expuestos al humo del tabaco constantemente y desde muy jóvenes, a predominio de los lóbulos superiores, el enfisema panacinar, también en lóbulos inferiores, pero se asocia fundamentalmente al déficit de alfa-1 ¿no? El paciente que es joven, tosedor crónico, con síntomas respiratorios a repetición, con un poco de enfisema en la placa, ya debe ir sospechando de este déficit de esta enzima para poder pedir el dosaje pertinente. Sin embargo, tenemos muy poquitos casos en el Perú asociados a este tipo de bronquiectasias. Otro tipo de bronquiectasias es el enfisema paraceptal,
que muchas veces causan neumotoras en algunos pacientes porque generalmente su ubicación es subpleural, ¿no? Entonces, es muy importante que el radiólogo nos ayude a definir sobre todo qué tipo de enfisema tiene para plantearle un esquema adecuado de tratamiento al paciente, ¿no? Aquí vemos más enfisemas paraceptales que son subpleurales con altísimo riesgo de hacer neumotórax, como lo vimos, y este enfisema panlobulillar difuso, ¿no? Probablemente ápico basal en el paciente. Entonces, ¿qué es importante recordar del EPOC? La EPOC va a tener síntomas. El paciente es disnea progresiva, que empeora con el ejercicio, es persistente en el tiempo, tiene sibilantes recurrentes, tos crónica que le limita la calidad de vida. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que puede tener tos no productiva, algunas infecciones respiratorias a repetición, sobre todo en aquellos pacientes que se asocian al tabaco, historias un factor de riesgo de historias, entonces es un paciente fumador crónico, expuestos a contaminantes ambientales, secuela de tuberculosis, VIH. Nosotros tenemos que ver que estos pacientes, si tienen síntomas crónicos, tenemos que sospechar del EPOC. ¿Para qué? Para que podamos pedirle su espirometría, ya que la espirometría es el gold estándar de diagnóstico del EPOC. Tenemos que tener un patrón característico con una obstrucción poco reversible o no reversible al broncodilatador. Entonces la espirometría me permite a mí hacer el diagnóstico. Claro, en el postbroncodilatador, la relación del versus 1 sobre el FBC va a ser menos de 0,7. Y además la espirometría, aparte de hacer el diagnóstico, me va a permitir estratificar. Bien, ¿no? Entonces hace el diagnóstico, ve la severidad de la enfermedad, hace el seguimiento, ve la respuesta a algunos medicamentos e incluso va a identificar qué pacientes son desaceleradores más severos y rápidos en la progresión de la época. Nosotros podemos estratificarlo en el GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4, dependiendo de la severidad de la obstrucción y del BEP-1 en el postbroncodilatador. Todos los pacientes son obstructivos. El BEP-1 del postbroncodilatador me va a permitir a mí catalogar si es un EPOC leve, moderado, severo o muy severo, para que yo pueda tomar la decisión terapéutica adecuada en este paciente, ¿no? Entonces es muy importante, además muchísimos nos confundimos en cuál es un EPOC, cuál es un EPID, y al final hacemos un, no sé, un marañado de nuestro cerebro y los pacientes que vienen a la emergencia no sabemos muy bien en qué diagnóstico catalogarlos, ¿no? Porque ambos son tosedores crónicos, con disnea progresiva, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros empecemos por la radiografía, ya que el EPOC va a tener un pulmón enfisematoso, muchas veces asociado a bulas, a la difusión de los septos interalveolares, y podemos ver sobre todo un pulmón enfisematoso, hiperclaro, con mayor translucidez. En cambio, la EPID, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, se asocia más a infiltrados reticulares, muchas veces en áreas de canalización, con engrosamientos de los septos interalveolares. Entonces, en la radiografía vemos más infiltrados reticulares, ¿no? Es una gran diferencia. Muchas veces también hay diferencia en la clínica porque en el EPOC podemos auscultar más sibilantes, de repente un murmullo disminuido globalmente, en cambio en el EPID escuchamos más crepitantes, ¿no? Otro, otro parámetro que tenemos que valorar indefectiblemente del EPOC es la escala de disnea. Y una de las escalas que están validadas por el consenso internacional del EPOC, que es el GOL, nosotros recordemos que la escala de la Medical Resist Council me va a permitir a nosotros estratificar qué grado de disnea tiene el paciente. Va de 0 al 4, 0 el paciente que no tiene disnea, salvo en grandes ejercicios, y 4, el paciente tiene disnea de reposo, no puede caminar, se agita vistiéndose o comiendo, entonces tiene una mala calidad de vida, ¿no? Con los grados intermedios, como lo mencionan allí. Entonces es muy importante estratificar a mi paciente qué grado de disnea tiene el paciente cuando llega a la emergencia. También tenemos que estratificar los síntomas. Hacemos el cuestionario CAT y le preguntamos al paciente qué calidad de vida tiene este paciente en cuanto a cómo percibe sus síntomas. Ese es el cuestionario CAT y todos los pacientes con EPOC deben aplicar el cuestionario CAT. Es un paciente que le hacemos simples preguntas, le hacemos llenar al paciente si tiene tos o no o todo el tiempo o no tiene tos, si tiene flema, si tiene dolor torácico, presión de la pared, sensación de opresión de tórax, limitación a las actividades físicas, tiene el sueño interrumpido, qué tal es su calidad de sueño, tiene energía o no, y puede salir a la calle o no. ¿Para qué esto? Para que en base a
a mi escala del CAS, de Medical Resist Council, yo pueda valorar si mi paciente tiene realmente un nivel de control A, B o E, como es el nivel de control exacerbado, ¿no? Antes la EPOC lo catalogábamos en un nivel de control A, B, C, D, pero ahora, según el GOL 2024, ya no tenemos el grupo C, sino tenemos el grupo E, que son las exacerbaciones sobre todo, ¿no es cierto? Este es el parámetro actual que estamos utilizando en base a la estratificación del nivel de control de la EPOC también. Es muy importante. Además, preguntarle al paciente si en el último año se ha exacerbado y si tienes hospitalizaciones en el último año, porque se ha visto que la mayor frecuencia de hospitalizaciones en estos pacientes va a conllevar a un mayor deterioro y aceleramiento de la caída del versus 1, por lo tanto, el paciente va a ir con mayor deterioro progresivo de aquel paciente en comparación de aquel paciente que no tiene exacerbaciones o ninguna hospitalización en el último año. Entonces, yo tendré un nivel de control A en la EPOC cuando tengo una escala CAT menos de 10 o una disnea de 0 a 1 y no me he hospitalizado o máximo una exacerbación moderada en el año anterior. Yo tendré un nivel de control B si tengo una disnea más pronunciada, mayor a 2 según la escala de la American Resist Council, o un cuestionario CAT mayor a 10 con mala calidad de vida, pero no me he exacerbado o severamente, no me he hospitalizado, máximo una exacerbación moderada. O yo soy un paciente que tengo, no importan los síntomas, no importa la calidad de vida, pero me hospitalizo a cada rato, llego a la emergencia cada 2, 3 meses, me exacerbo, me hospitalizo, entonces es el paciente exacerbado. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque yo tengo que escoger el tratamiento basado fundamentalmente en estos niveles de control de la enfermedad. Entonces, conozcamos un poquito, recordemos que la piedra angular del tratamiento de la EPOC es fundamentalmente los broncodilatadores. Vamos a ir conociendo algunos broncodilatadores. Tenemos los broncodilatadores de corta acción, los beta agonistas de corta acción, como el salbutamol, el levalbuterol, el fenoterol, los broncodilatadores beta agonistas de larga acción. Ahí está el formoterol, el indacaterol, el olodaterol, el salmeterol, los antimuscarínicos de corta acción, como el bromuro dipratropio o el bromuro de oxitropio, los antimuscarínicos de larga acción, como el tiotropio, el umeclidinio, el glicopirronio, y la combinación de muchos de estos medicamentos, ¿no? Y muchísimos también corticoides inhalados, que lo vamos a ver cuál es la utilidad en esta entidad. Entonces, recordemos que la piedra angular de tratamiento del EPOC son los broncodilatadores. Entonces, yo, según mis síntomas, mi estratificación del nivel de control de enfermedad, al grupo A es el paciente que tiene poca disnea, que tiene buena calidad de vida, con un cuestionario CAP menos de 10 y no se exacerba, yo le voy a dar cualquier broncodilatador de a comodidad del paciente, a necesidad del paciente, y le indicamos al paciente. Sin embargo, pero si yo ya tengo un EPOC del grupo B, donde tengo más síntomas, mala calidad de vida, yo tengo que darle un beta agonista de larga acción más un antimuscarínico de larga acción, que es lo mejor, incluido, incluso solo podría considerar darle terapia con un antimuscarínico de larga acción. Entonces, recordemos que es muy importante mejorar la calidad de vida del paciente, no solamente en el cuestionario, sino también en los test de caminata desarrollados a estos pacientes para ir viendo la respuesta al tratamiento. Pero si yo tengo el paciente del grupo E, que es el grupo exacerbador, que se hospitaliza o se exacerba muchas veces en el año, yo no solamente le voy a dar el tratamiento de un beta agonista de larga acción, sino también un antimuscarínico de larga acción, pero también tengo que considerar darle corticoide inhalado si mi recuento de eosinófilos es más de 300 en sangre, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que le asociamos al paciente glucocorticoides inhalados si es que yo tengo muchas exacerbaciones en el año, siempre y cuando tengo que valorar el riesgo de no hacer neumonías en estos pacientes, porque también el usar indebidamente los glucocorticoides en estos pacientes nos va a aumentar el riesgo de neumonías. Entonces, hay que recordar que la triple terapia mejora la función pulmonar, los síntomas y el estado de salud de los pacientes y disminuye las exacerbaciones en
comparación cuando usamos solamente dos broncohilatadores o sin asociar a corticoides inhalados. Entonces, los corticoides inhalados están indicados fundamentalmente en aquellos pacientes que son exacerbadores frecuentes, ¿no? Es muy importante además considerar que podríamos usar incluso inhibidores de la fosfodiesterasa 4 en algunos pacientes que tienen EPOC con un nivel de GOL 2 o 3 y que tienen además una bronquitis crónica e historia de exacerbaciones frecuentes, ya que los inhibidores nos van a mejorar la función pulmonar y en algún grado nos van a reducir las exacerbaciones, ¿no? También se plantea el uso de la acitromicina a dosis bajas, 250 miligramos día o si no 500 miligramos trisemanal, porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo de exacerbaciones a la larga en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y sobre todo exacerbadores crónicos. El uso de carbocisteína y N-acetilcisteína y algunos otros mucolíticos, según los síntomas de los pacientes, podrían ayudar a disminuir el riesgo en exacerbaciones solamente en pacientes seleccionados, ¿no? Algunas estatinas también se ha visto que no previene directamente las exacerbaciones del EPOC cuando el paciente no tiene dislipidemia. Entonces, recordemos que la comorbilidad nos va a permitir a nosotros asociarle uno u otro tratamiento en beneficio de estos pacientes, ¿no? Es muy importante valorar eso. ¿Qué es más importante en el tratamiento del EPOC no farmacológico? Entonces, lo que impacta en mortalidad a la larga va a ser dejar de fumar. Si yo tengo un paciente con EPOC y no dejo de fumar, probablemente la medicación no le ayude mucho y el riesgo vaya empeorando año tras año con mayor deterioro de la función pulmonar. Lo más importante es alejarlo al paciente de la noxa que le ha ido produciendo esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fundamentalmente el tabaco. Tiene que dejar de exponerse a biomasa en aquellos pacientes altoandinos, expuestos crónicamente a biomasa. De nada serviría que lo llenemos de tanto medicamento, pero no le expliquemos bien al paciente la necesidad que tiene que dejar la noxa para la producción de la enfermedad. Es muy importante que el paciente vaya a unos programas de rehabilitación, le cambie la calidad de vida, los programas de rehabilitación más de 12 semanas, en la que realmente puede ver el paciente mejoría en el test de caminata e incluso en la calidad de disnea que perciben estos pacientes. Todos los pacientes con EPOC tienen que ir a un programa de vacunación completa, ya que tenemos que entender que mientras yo me exacerbo, ya sea por un proceso viral o un proceso neumónico, esa exacerbación va a hacer acelerar ese declive de la función pulmonar con empeoramiento del nivel de control o de la severidad de la EPOC, ¿no? Aquellos pacientes que tienen EPOC, además insuficiencia respiratoria crónica, tienen que ir a un programa de oxigenoterapia dependiendo de la indicación de oxígeno de su médico tratante, ya que tenemos aquellos pacientes que hacen insuficiencia respiratoria crónica, a la larga van a hacer hipertensión pulmonar y a la larga estos pacientes van a hacer pulmonar con el fallecimiento consecutivo, ¿no? Entonces, mejora la calidad de vida y mejora también el pronóstico de sobrevida, el cese del tabaco y la exposición al oxígeno cuando el paciente lo requiere. Muchos de los pacientes irán ya también a la ventilación no invasiva domiciliaria. En Lima tenemos muchísimos programas que valoran este tema de ventilación no invasiva domiciliaria y muchos de los pacientes enfisemas severos, van a ir pues al tratamiento quirúrgico de la EPOC cuando el enfisema es muy severo e incluso al trasplante pulmonar. Entonces, además recordemos pues que no todo lo que silba es EPOC, generalmente también podríamos considerar algunos otros pacientes, como por ejemplo los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen falla cardíaca, bronquiectasis, tuberculosis, bronquiolitis obliterante, etcétera, muchísimas causas de enfermedad crónica respiratoria. Una de ellas es la EPOC, pero necesitamos siempre la espirometría valorando el factor de riesgo del paciente para que podamos hablar de la EPOC. Y cuando nosotros terminamos de evaluar a nuestros pacientes, tenemos ahora que de repente aplicarle una escala para ver si mi paciente tiene esa tendencia de fallecer más rápido. Entonces hay muchas escalas, una de ellas es la escala BODE, que nos va a permitir ver a los pacientes qué riesgo de mortalidad tienen en mis pacientes y los cuales vamos a valorar netamente el grado de la obstrucción del paciente, el índice de masa corporal, la disnea y la capacidad del ejercicio. Entonces, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal menos de 21, una obstrucción medida con el versus 1 muy disminuida, una disnea según la escala de American Resist Council de 2, 3 o 4,
y mala capacidad, mala tolerancia al test del ejercicio, con desaturaciones en incluso menos metros en la caminata, el paciente va a tener más riesgo de mortalidad, ¿no? Y mi paciente tiene que ir a un programa de rehabilitación y una vigilancia médica adecuada para disminuir ese riesgo de mortalidad. Muchísimos también utilizamos el BODEX, el índice de exacerbaciones por año, ya que es muy importante, como habíamos dicho, catalogar si mi paciente se exacerba con mayor frecuencia para, según eso, nosotros ver este, qué riesgo de complicaciones o severidad o mortalidad tienen nuestros pacientes. Es muy importante aplicar estas escalas para poder guiar, no solamente para el tratamiento, sino guiarlos al paciente en unos programas de rehabilitación, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que la EPOC no es solamente una afectación pulmonar, es una afectación multisistémica que ya tiene que ver mucho con la frecuencia de la exposición a la noxa, y también, sobre todo, con los cambios vasculares que vamos a tener asociados a la hipoxemia crónica, como les había manifestado, sobre todo la insuficiencia respiratoria crónica que nos va a llevar a la hipertensión pulmonar y a este, indefectiblemente al cor pulmonar y a la muerte, ¿no? Solamente para hablar un poquito, y tenemos muchos casos de EPOC que acuden a la emergencia, es muy importante tener en cuenta que cuando el paciente EPOC acude a la emergencia tiene una exacerbación de los síntomas, un empeoramiento de los síntomas en base a su basal del paciente, entonces es un paciente que llega a la emergencia exacerbado. Pero cuando es emergencia de EPOC exacerbada, tenemos que ver si es un empeoramiento de su enfermedad o ha sido una comorbilidad que lo trae, sobre todo la falla cardíaca o un empeoramiento o una coinfección o una comorbilidad que lo trae a estos pacientes que han ido empeorando en sus síntomas. Entonces es muy importante plantearles hacer siempre una radiografía de tórax para descartar neumonía, si tiene algún riesgo de hacer TEP o tromboembolismo pulmonar, hay que valorarlo muy bien, y si tenemos ese riesgo, puede pedirle la angiotomografía correspondiente, y si el paciente ya tiene hipertensión pulmonar y cor pulmonar, además ver si no tiene una falla cardíaca mixta asociada, y tenemos que pedirle la evaluación cardiológica, siempre ver si no lo ha descompensado un neumotórax o una infusión pleural e incluso un infarto de miocardio. Entonces es muy importante valorar si yo tengo además una comorbilidad en este paciente que viene con EPOC. Para que yo pueda valorar el riesgo de severidad del EPOC, siempre es importante valorar la disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el nivel de saturación, la retención de CO2 que tenga el paciente, los niveles de PCR también son muy importantes para que yo pueda valorar la severidad del EPOC y darle el tratamiento correspondiente, ¿no? En base a estos parámetros. Entonces es muy importante entender siempre este paciente que no solamente voy a pensar que pueda tener la afectación pulmonar, sino también alguna otra comorbilidad. Yo tengo que indicarle a este paciente la piedra angular del tratamiento, pues es la oxigenoterapia, y en base al análisis de gases arteriales que yo pueda tener, puedo tomar una decisión adecuada si mi paciente se va a quedar hospitalizado en área común, en áreas de monitoreo de emergencia, o incluso si mi paciente va a pasar a UCI necesitando un ventilador no invasivo o invasivo, ¿no? Considerar en nuestros pacientes aumentar la frecuencia de los broncodilatadores, ya sea es mejor utilizar los broncodilatadores de acción corta, combinar algunos broncodilatadores incluso con algunos corticoides, considerar dar corticoides orales cuando el paciente lo requiere, considerar dar antibióticos si tengo signos de infección, y sobre todo basados en el análisis de gases arteriales, considerar es ver si es que tiene la necesidad de usar el ventilador no invasivo o no. Entonces acá muchísimos algoritmos, cuando tenemos un paciente exacerbado en el EPOC, que tenemos que darle tratamiento broncodilatador continuo, a veces asociados a los corticoides inhalados, e incluso utilizar acitromicina o roflumilast en un paciente que se exacerba recurrentemente o frecuentemente y acude a la emergencia de los estos, ¿no? Muy importante también valorar qué otra comorbilidad tienen nuestros pacientes para poder brindarle el tratamiento adecuado, ¿no? Cuando nosotros valoramos la necesidad de darle antibiótico a un paciente con EPOC, tenemos que valorar bien algunos criterios, dentro de ellos si está infectado o no, y le preguntamos al paciente sobre la calidad de la flema, ya que si cambia la coloración de la flema, el aumento de la producción de flema, podemos ir viendo algunos criterios de infección de la vía aérea baja, y el paciente tener pues
mayor riesgo de exposición, sobre todo a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas, y necesidad de requerir antibióticos en estos pacientes. Es muy importante valorar eso. No solamente hay muchísimos otros estudios que hablan sobre la frecuencia de infecciones en los pacientes con EPOC, sobre todo los que usan corticoides inhalados. Entonces, ¿qué es importante en estos pacientes que acuden a la emergencia? Siempre darle mayores broncodilatadores, sobre todo los broncodilatadores de acción corta. Podemos utilizar también corticoides sistémicos en estos pacientes, antibióticos si lo requiere, algunas veces metilxantina e incluso la ventilación no invasiva en estos pacientes, ¿no? Y ingresarán a la UCI aquellos pacientes que a pesar del tratamiento tienen una disnea severa, progresiva, cambios en el estado mental, empeoramiento de la disnea a pesar del tratamiento, necesidad de ventilador mecánico, con un AGA que nos haga valorar la acidosis respiratoria y los niveles de CO2 de la sangre, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que estos pacientes ya puedan ingresar a la ventilación no invasiva o a la ventilación invasiva según las indicaciones que le demos en la emergencia y valorado sobre todo por los colegas de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros recordemos que la piedra angular del tratamiento de la EPOC van a ser los broncodilatadores, se puede asociar a corticoides inhalados siempre y cuando lo necesite. Es muy importante que le expliquemos dejar de fumar, rehabilitación respiratoria, el oxígeno si lo requiere el paciente. Y bueno, vemos la necesidad de requerir ventilador domiciliario, porque ya tenemos algunos dispositivos de ventiladores no invasivos en el mercado acá en el Perú, y el requerimiento de cirugía si es que el paciente lo requiere, ¿no? Cuando nosotros valoramos un paciente con EPOC, tiene que irse con un plan de acompañamiento en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. Es muy importante que vaya a un programa de vacunación completa, porque mientras menos exacerbaciones por infección tiene, mejor calidad de vida a la larga del paciente. Cuando nosotros valoramos el utilizar oxígeno domiciliario, es muy importante darle lo que necesita el paciente, porque cuando nosotros le damos exceso de oxígeno en los pacientes con EPOC, también lo llevamos hacia el otro lado de tener un poco de hipercapnia en estos pacientes. Entonces hay que valorar netamente cuánto de oxígeno necesitan. Generalmente recomendamos 15 horas al día para evitar el riesgo de cambios cardiorrespiratorios, ¿no? En cuanto al uso de N-acetilcisteína, no hay mucha evidencia. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que podemos utilizar dosis altas de N-acetilcisteína. Es seguro utilizar en estos pacientes, sin embargo, no tiene mejor evidencia para la mejoría de la calidad de vida, ni tampoco para la sobrevida en estos pacientes. Bien, entonces, recordemos que POG es una entidad, que la EPOC es una entidad común, muchas veces infradiagnosticada, porque al paciente tosedor crónico solo lo catalogamos como riesgo de tuberculosis y si sale su radiografía y su BK negativo es suficiente, con eso termina mi estudio, pero nosotros tenemos que ver si es que mi paciente, además de no tener tuberculosis, tiene otra enfermedad crónica respiratoria que le va a mermar su calidad de vida, que le va a aumentar el riesgo de comorbilidades. Entonces es muy importante que entendamos que esta patología en un paciente que tiene factor de riesgo y sobre todo síntomas crónicos a repetición, lo más importante es pues solicitarle la espirometría para hacer el diagnóstico certero de POC y asociado a ello a poder estratificar su nivel de severidad del EPOC. Muchísimas gracias, eso es todo en cuanto al EPOC. Espero que les haya ayudado un poquito, sobre todo a recordar que tenemos, como en el hospital regional, tenemos médicos especialistas, tenemos todos los equipos, no solamente la espirometría, sino también la tomografía, hacemos pruebas de función pulmonar como el test de caminata y podemos ir valorando en forma integral a estos pacientes. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación de la doctora Melvin Ricalde Castro y los invitamos a asistir a nuestras siguientes capacitaciones. Ya les estaremos comunicando por la página web. Si quieren reforzar esta excelente participación, pueden entrar a la página web del Hospital Regional o al YouTube institucional, perdón, del Hospital Regional y reforzar esta tele y muchísimas gracias a todos. Y si tuvieran alguna pregunta, podrían hacerla por el chat.
Bien, acá hay una pregunta y nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer el control por la especialidad? Al inicio nosotros lo citamos cada 3 meses para ir valorándolo, pero sin embargo, si es un paciente exacerbación con mala calidad de vida y está yendo mal, incluso podemos verlo cada mes por especialista, porque hay que ir valorando muchos parámetros, sobre todo la comorbilidad cardiorrespiratoria que tengan estos pacientes. Entonces, el tiempo de evaluación va a depender mucho de que en qué nivel o en qué nivel de control está mi EPOC. Si tengo un paciente poco sintomático, que está yendo bien, que un broncodilatador lo utiliza de vez en cuando, no va a requerir un control muy continuo. Eso va a depender en qué fase de severidad del EPOC estamos, ¿no? Y eso sería. Muchísimas gracias. No habiendo otra pregunta, agradecemos a todos por su participación, también a la doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes.